Estamos, como dije, en la serie Entrenando con Jesús. Si has traído tu cuaderno de apuntes, a ver, levanta tu cuadernito, quiero ver sus cuadernitos. Ah, mira, hay un montón de cuadernos, perfecto. Si no has traído un cuaderno y no tienes un cuaderno, yo te paso la voz que puedes solucionar eso pronto. Mira, abres tu cuaderno y vas a anotar lo siguiente. Pones la fecha de hoy día, es importante. El nombre de la serie es Entrenando con Jesús. Entrenando con Jesús. El texto que hoy vamos a estudiar, también lo anotas, el texto que vamos a estudiar es Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y el título para hoy es Una petición inusual. Una petición inusual. Algo inusual obviamente es algo que escapa a nuestros cálculos, a nuestra mente, a nuestra lógica, a muchas cosas. Por eso es que es inusual. Y como introducción vamos a leer el versículo que Elías nos dijo de memoria, que es Marcos 10:45. Vamos a leer ese versículo que dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino, y si es tu Biblia, subraya esa parte, por favor, para servir. Lo voy a repetir. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo 10:45, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos porque están a punto de entrar a Jerusalén. Jerusalén era el paradero destino. Después de 3 años en los que Jesús ha estado con sus discípulos, todo apuntaba hacia este momento histórico. ¿Y saben qué? Esta escena que vamos a describir el día de hoy es el de que nosotros conocemos históricamente como el Domingo de Ramos. Ese domingo en el que Jesús entra a Jerusalén montado en su burrito y con las palmas, con las palmeras en mano. Es el pasaje que hoy vamos a estudiar y es el inicio realmente de algo que va a tener su desenlace en el día viernes. ¿Qué va a suceder el día viernes? Según ese cronograma, Jesús moriría en la cruz, en la fiesta de la Pascua. ¿Qué está sucediendo en Jerusalén? En ese momento se está celebrando una de las principales fiestas judías. Y la ley era de que todo judío mayor de 13 años tenía que participar, era obligatorio que participara de esa fiesta, de otras también, pero de la Pascua en particular. Entonces, si era un judío mayor de 13 años que vivía fuera, lejos, donde sea, tenía que venir hasta Jerusalén. Entonces nos vamos armando el escenario de lo que está pasando el día de hoy en el pasaje que vamos a estudiar y podemos calcular fácilmente de que en ese momento histórico en Jerusalén habían aproximadamente 2 millones de personas, un montón de gente. Y otra cosa es que Jesús ha estado 3 años con sus discípulos, pero en el último año sus milagros y su ministerio, como lo decimos, es público. Al comienzo, recuerdan en las fiestas de Canaán cuando Jesús convierte el agua en vino. A veces digo el vino en agua, también sería un milagro, pero no tendría mucho sentido. El agua en vino. Y Jesús le dijo a María, no ha llegado todavía mi hora, porque todavía no era, en su agenda todavía no era la hora. En alguna oportunidad también, cuando Jesús expulsó un demonio, le decía a los espíritus, prácticamente, no digan nada, porque todavía no había llegado su momento. Pero de pronto, en el último año del momento en que estamos ahorita estudiando, en el último año, las cosas han sido públicas. Tan públicas como, por ejemplo, ¿se acuerdan? En la semana pasada estábamos estudiando un milagro que Jesús ejecutó. Un hombre recuperó la vista. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? ¿Se acuerdan de él? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Me acuerdo que yo estaba allá afuera y hasta allá pude escuchar a Brian. Bartimeo, perfecto, Bartimeo. Fue algo público, todo el mundo pudo verlo en ese momento. Bueno, toda la gente que estaba alrededor. Jesús estaba siendo seguido por multitudes en los últimos meses. También algo todavía más grande, digámoslo así, fue Lázaro. ¿Saben qué pasó con Lázaro?
resucitó, bueno, Jesús lo resucitó, ¿no? Fue resucitado, mejor dicho. Y eso ha sucedido desde esa entrada a Jerusalén. Solamente una semana, 10 días antes nada más, es que Lázaro está fresquito nuevamente. Está calientito, no sé, está de reestreno Lázaro, ¿no? ¿Y saben qué más piña? Porque ya lo quieren matar. Acaban de resucitarlo y ya como la resurrección de él se ha convertido en un evento tan grande que les está dando problemas a los líderes religiosos, ya está pedido. Eso estaba pasando con Lázaro. Pero el punto es que Jesús ha mostrado en los últimos meses demasiada evidencia acerca de que cuando Él dice yo soy el Hijo del Hombre, que era un título, en realidad era un título, yo soy el Hijo del Hombre, ellos a la luz de la evidencia pudieran decir Él es realmente el Hijo del Hombre. ¿Y qué significaba eso para un judío? Que los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de un libertador, de un salvador que Dios mismo iba a enviar. Y cuando Jesús dice yo soy el Hijo del Hombre, ellos entendieron el mensaje y dijeron ha llegado el Mesías, el Salvador, aquel que nos va a liberar ha llegado. Y cuando veían la evidencia decían wow, no tenemos duda de que realmente viene de Dios. Hace milagros, tiene autoridad para enseñar, es un gran líder. Y ellos se están imaginando, sus discípulos y la multitud que está siguiendo a Jesús, se están imaginando que Jesús está yendo a Jerusalén para establecer su gobierno. Eso es lo que ellos están pensando y están yendo rumbo a Jerusalén. Muy bien. Ellos no entendían que Jesús había venido, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero ellos no entendían, ellos lo veían a Jesús como ese gobernante que los iba a liberar, que iba a cambiar su futuro. ¿Y por qué estaban interesados en eso? Porque ellos en ese momento histórico, Jerusalén estaba subyugado prácticamente por Roma. Muchos años atrás habían sido conquistados y aunque sí tenían cierta libertad económica, podían hacer sus negocios, ejercer su religión y todo, pero en realidad como que le pertenecían a Roma, sus tierras, sus propiedades, y tenían que pagar impuestos altísimos. Y algo que ellos anhelaban era ser liberados de ese yugo romano. Por eso ellos interpretaban salvación, libertad, interpretaban a la luz de su realidad como una liberación de esas circunstancias. Muy bien, empecemos. Versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. El título para esta parte la tomamos prestado del título general, una petición inusual. Una petición inusual. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Mira, escucha el encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito. Dice, tal vez en tu versión dice un pollino. Un pollino, un burrito. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Una petición inusual. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, la multitud, está concibiendo a Jesús como aquel presidente de lujo. ¿Se acuerdan cuando nosotros soñábamos con un presidente de lujo? Decíamos, ya lo hemos encontrado, tenemos un presidente de lujo, es economista, tiene experiencia, ha trabajado por aquí, por allá, tiene mundo, nos va a llevar a una economía mejor. ¿Y cómo nos fue? ¿En cuál de esas cárceles está? Tenemos uno en cada cárcel, ¿no? Soñábamos con un presidente, no sé, alguien que nos ayudara a tener un futuro mejor. Seguimos soñando con lo mismo. Ellos estaban pensando en lo mismo. Un gobernante, y miren, y la talla del gobernante, porque Jesús había mostrado evidencia de poder. Imagínate la clase de gobernante que sería alguien que puede resucitar a la gente de los muertos. Alguien que puede cambiar el agua o el vino en agua, casi lo digo otra vez. Imagínate el gobernante que podrían tener, y ellos soñaban con eso. Y estaban rumbo a Jerusalén con mucha expectativa.
Y entonces cuando Jesús les dice a sus discípulos, ustedes dos, ayúdenme con algo. Necesito el transporte presidencial, necesito el carro oficial con el cual voy a hacer ingreso a Jerusalén. Un 4x4. Y ellos, si Jesús no les hubiera dado detalles sobre lo que quería, ¿qué hubieran propuesto? ¿Qué hubieras propuesto tú si fueras uno de esos dos? ¿Qué carro crees que se merecería? ¿Qué transporte este gobernante? Mínimo, un carruaje tirado ¿por qué? Por caballos, ya, camello, yendo a la época, ¿no? Camello, dromedario, no sé. Pero no un burrito, pues. Un pollino, porque ni siquiera llega a burro. ¿Saben la diferencia entre un burro y un pollino? Un pollino es un burro joven. Es un burro adolescente. Ese es un pollino, que todavía no ha llegado a burro. O sea, a ser mayor en fuerza, en capacidad, en utilidad. Y sabes que un burro en esa época era un bien muy preciado. Ya, métete conmigo, pero no con mi burro, dicen más o menos. Era muy valioso. Pero cuando llegaba a ese nivel de fortaleza y el beneficio que ofrecía era mucho, por eso era muy valorado un burro. Pero cuando era pollino, es tosco, es rebelde, es sin experiencia, no sabe hacer nada, es un costo porque comen y comen un montón y no ofrecen ningún beneficio hasta ese momento. Así estaba. Ese era el tipo de transporte. Por eso digo, una petición inusual era algo que los discípulos dijeron, ¿qué? Ni caballo, ni dromedario, ni camello, burro, pollino. Era una petición inusual. Y algo que podemos ir ya hilando aquí como una idea para nosotros y la podemos anotar es que no nos sorprenda que siendo discípulos del Señor en entrenamiento podamos recibir de Él una petición inusual. Pero una petición inusual es algo doméstico. Vemos por lo menos aquí en esta historia, no les está mandando a hacer algo descabellado, sobrenatural. No había mucho esfuerzo en caminar hacia tal aldea. No iba a significar mucho esfuerzo en encontrar un pollino. No significaba mucho esfuerzo en desatar un pollino. En realidad la petición en sí no era complicada. Era sencilla, pero sí era inusual. Una petición inusual. Les comento algo que me pasó recién, calientito. Tenía en mis planes ir a Trujillo a participar de una graduación, de una ceremonia de graduación. Nosotros como familia estuvimos sirviendo allá por un tiempo y luego, bueno, volvimos a Lima y estamos ahora aquí en nuestra casa, en Koinonia. Pero tenemos muy buenos amigos. Uno de ellos se iba a graduar y nos invitó, desde hace mucho tiempo nos invitó a participar de la ceremonia de graduación. Y yo estaba con todas las intenciones de ir y dije, voy a ir a la ceremonia y todo. Pero la fecha se iba acercando poco a poco. Y la verdad es que empecé a hacer números y dije, no la hago, no puedo, no, va a ser difícil. Esto va a ser una resta importante en mi presupuesto y creo que no estoy para eso. Y decidí al final no ir. Pero ahí me quedé con esa sensación de, ay, no puede ser, no pude ir, yo quería ir y todo. Bueno, en fin. Y bueno, estaba orando por esta persona en particular y yo sabiendo de que es una persona que necesita ayuda y estaba orando y le decía, Señor, bueno, dale claridad porque suele pasar que los chicos luego de graduarse del instituto no tienen un horizonte todavía claro. Que le des claridad en sus pensamientos, en sus decisiones, de cómo o qué pasos dar después. Y también oraba por su economía. Seguramente necesita algún apoyo económico. Y el Señor me dice, ¿y por qué no lo haces tú? El Señor, yo no he podido ir allá en la graduación, menos voy a poder hacerlo. Y lo dejé pasar esa idea. Dije, vete, idea, vete, no me convienes. Era una petición inusual. No entraba en mi lógica, en mis cálculos y mucho menos en mis planes. Y la dejé ir y de pronto leyendo en mi devocional, cuando digo mi devocional me refiero, estaba leyendo la Biblia y mira lo que el Señor me dijo ya. Bueno, mira, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Dije, ay, Señor, ¿por qué me haces esto?
O sea, ya no había forma de escaparme de eso. Y dije, Señor, tú sabes mi situación, tú sabes mi corazón, pero yo voy a confiar en ti. Es una petición inusual, pero voy a confiar en ti. Una petición inusual es aquella que reta tus cálculos, tu lógica, tus planes, etc. Y no hay nada sobrenatural en esto. El darle una ofrenda a alguien no es algo sobrenatural, es sencillo. Agarras el yape, pum, 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 listo, se acabó. Sencillo no es. Pero el obedecer, el confiar, el creer que Dios me está guiando a hacer algo tan sencillo y que no va a hacer un impacto importante en mi vida y mi economía, ese es el punto difícil. Y ahí es donde el Señor me dijo, bueno, tienes que hacerlo, no endurezcas tu corazón. Y bueno, y así lo hice, pum, 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 listo, ya, Señor, Señor, ya. ¿Y saben qué? En el fondo de mi corazón yo pensaba y decía, me gustaría, ya que ha sido un esfuerzo para mí, me gustaría lo siguiente, que luego de hacer esa ofrenda, ese yape, enviar el mensaje, que esa persona me dijera, estuve orando toda la noche por la provisión del Señor y ha sido una respuesta de parte de Dios y gracias, que Dios sea. Me hubiera gustado escuchar una historia así porque hubiera terminado, wow, qué útil he sido. Pero nada, no escuché nada y me quedé pensando en eso y el Señor me dice, ¿y tú? ¿Por qué quieres esa parte de la historia? Tú no te preocupes, lo único que a ti te corresponde es obedecer. Frente a una petición inusual, solo responde. Y es lo que está pasando en los discípulos en este momento. Ellos no entienden nada. Ellos están pensando ya en qué color iban a usar el terno para la noche de inauguración del gobierno, el fajín que se iban a poner como ministros, no sé, cosas así. Soñaban con un futuro diferente sin el yugo romano. La gente que estaba ahí acompañándolo a Jesús estaban llorando prácticamente con mucha expectativa sobre ese punto en particular. Ellos no entendían, los discípulos, no entendían nada. Lo único que tenían que hacer era, frente a esta petición inusual, era confiar. Y es lo que vemos después. Pero antes de pasar al siguiente, mira, en el versículo, al final del versículo 3 o a la mitad, Jesús les dice, y si alguien les pregunta, ¿por qué desatan el burro? Ustedes van a decir esto. Algo que tenemos que anotar. Cuando el Señor, lo primero era que si estás caminando con el Señor, si estás buscando al Señor, si has empezado a inquietarte por las cosas del Señor, tarde o temprano Él te va a pedir o te va a mandar a hacer cosas inusuales. Te lo tienes que esperar de todas maneras. Y ahora, lo siguiente que les quería comentar era que cuando el Señor nos dé esas peticiones inusuales, siempre va a haber alguien que te dice, ¿por qué vas a ir? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué estás desatando el burro, el pollino? Si estás enferma, ¿por qué vas a la iglesia? Quédate en la casa a descansar, te van a decir. Ya fuiste el domingo pasado, ¿vas a ir a la iglesia otra vez? Siempre va a haber alguien que va a tratar de cuestionar nuestro caminar con el Señor, nuestro deseo de querer aprender más. Siempre hay alguien que lo va a cuestionar. Que no nos llame la atención cuando empezamos a obedecer al Señor en cosas inusuales y domésticas. Que alguien nos diga, ¿por qué haces eso? Como cuestionándonos. Muy bien, decía que una petición inusual se aleja de la lógica, cálculos y planes. A veces es muy básica y doméstica. Como dije, los discípulos en ir, desatar, identificar un burro, traerlo, no había nada sobrenatural. Y eso va a pasar en nuestra vida. El Señor nos va a mandar a hacer algunas veces cosas sobrenaturales, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba de una manera enorme. Pero la mayoría de veces en nuestro día a día con nuestro Señor, nos va a pedir que hagamos cosas domésticas, cosas normales. Por ejemplo, mira, un día Pedro, y eso anota, Mateo 17:27, anótalo en tu cuadernito. Ya sabes, si a tu cuadernito le quedan pocas hojas, ya sabes, ese se llama publicidad subliminal. Mateo 17:27 nos narra la historia de Pedro. Estaba preocupado porque tenía que pagar su impuesto a Roma, un impuesto fuerte que se pagaba una vez al año. Y Pedro en los últimos 3 años había dejado la industria de la pesca y ahora en los últimos 3 años, si tuvo algún ahorro Pedro ya no hay ahorros. Ya no hay ahorros. Y está preocupado.
Y Jesús, que sabía las preocupaciones de Pedro, sin que Pedro diga nada, le dice: Pedrito, anda, pesca un pescado tal, sácalo, ábrelo, y adentro del pez, en su panza o en su boca, no sé dónde, en su interior vas a encontrar una moneda de tal valor. Y va a ser suficiente para que pagues tu impuesto y también el mío. ¿Había algo sobrenatural en eso? ¿Ustedes creen que Pedro podía identificar a ese pez? Había sido pescador durante toda su vida. No le iba a costar mucho identificar un pez. ¿Ustedes creen que Pedro era capaz de poder pescar un pescadito? ¿Un pez? Era pescador. ¿Ustedes creen que Pedro era capaz de abrir un pez? Era pescador. ¿Ven? Dios no le estaba mandando a hacer nada sobrenatural a Pedro. Algo normal, sencillo, cotidiano. ¿Dónde estaba el reto para Pedro? En creer que eso tan natural, tan cotidiano, sea algo que viene de Dios y que podría confiar en eso. Imagínate a Pedro. Si tú fueras Pedro, vas, encuentras al pez, lo sacas tu cuchillo y dices: no puedo creer lo que estoy haciendo. En realidad creo que voy a encontrar una moneda dentro de un pez. Toda mi vida he abierto peces y nunca he encontrado absolutamente nada, y esta vez voy a encontrar, y una moneda tan valiosa como esa. Pero al final lo hizo. Lo abrió y adivinen qué encontró. Tal como el Señor se lo había dicho. Si tú fueras Pedro, en ese momento, ¿cómo te sentirías luego de encontrar esa moneda? Saldrías como el meme: Pedro, Pedro, Pedro. Salías cantando, ¿no? Igualito saldrías. Saldrías feliz porque en esa cotidianidad, en esa normalidad, en esa respuesta positiva a algo tan doméstico que el Señor te ha mandado a hacer, tú acabas de experimentarlo y tu fe crece. El Señor nos quiere animar hoy día. Hoy el Señor nos quiere animar a que lo experimentemos, que busquemos experimentarlo en esa naturalidad. No estemos buscando cosas sobrenaturales. Sí, van a llegar probablemente. Cuando el Señor te diga que tienes que mudarte a otro distrito y que tienes que ir allá por alguna razón específica, es algo grande. Implica cambios muy grandes. Pero en algunas otras oportunidades Dios te va a mandar a hacer cosas sencillas. Obedécele cuando te manda a hacer cosas sencillas, porque lo vas a experimentar de una forma increíble. Los discípulos están en entrenamiento y están esperando, están aprendiendo eso. Versículos del 4 al 6. La primera fue una petición inusual, ahora es una respuesta inusual de parte de los discípulos. Jesús los había mandado a los dos a traer un vehículo poco común. Fueron, encontraron un burrito afuera, en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho y dejaron que lo desatara. Su líder les pide algo inusual y ellos dicen: bueno, Señor, hemos estado 3 años contigo y algo que no tenemos ninguna duda es que tú siempre tienes la razón. Hemos visto tu poder, tu provisión. Tú eres digno de confianza y aunque me mandes a hacer algo inusual para mí, lo voy a experimentar, lo voy a hacer. Y se fueron y encontraron tal como Jesús lo había dicho. Encontraron al burrito, lo desataron, lo llevaron, salió la persona que Jesús dijo que iba a salir, salió. ¡Ay, por qué están llevándose al burro! Dijeron: el Señor lo necesita, tal como Jesús lo había dicho. Y lo dejaron y se fueron. Perfecto, todo está saliendo perfecto. Ahora, me pregunto, volvamos a la escena. Jesús entrando a Jerusalén, está a punto de entrar a Jerusalén. ¿Por qué Jesús de pronto dice: alto, un momento, necesito un burrito? Y los manda a estos dos a buscar al pollino. ¿Por qué Jesús quería específicamente un burrito? ¿Por qué no entró caminando? Simplemente. ¿Y saben qué? El Señor nunca hace nada sin un propósito. Jamás hace nada sin un propósito. Y mira, anota Zacarías 9:9. Anótalo, Zacarías 9:9, para que luego lo revises. Este pasaje fue escrito 530 años antes de ese momento en el que Jesús entraría a Jerusalén.
530 años antes. Hay como 5, 6, 7 generaciones antes de ese momento. Mira lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Imagínate, pareciera de que Zacarías está transmitiendo desde el lugar de los hechos. Aquí el reportero Zacarías reportando desde el lugar de los hechos. Jesús en este momento está entrando con un burrito al detalle. Pero no, Zacarías escribió esto más de 500 años antes. Profetizó que el Salvador, que el que iba a liberarlos, iba a entrar montado en un burrito a Jerusalén. Y eso para muestra una profecía, porque en realidad el día que Jesús entra a Jerusalén, cumple un montón de profecías. Solamente una, para mostrar que el Señor no hace nada aleatorio. ¿Los discípulos entendieron eso? No lo entendían. Muchas veces el Señor nos va a mandar a hacer cosas que no encajan en nuestra lógica. Nos manda a hacer algo inusual y nosotros tratamos de hacerlo encajar en algo para entender lo que el Señor quiere hacer, porque queremos que al entender vamos recién a obedecer. No funciona así. Los discípulos en este sentido nos dan una gran lección, que porque no entendían, que aunque no entendían lo que el Señor estaba haciendo, ellos obedecieron. Y mira, ellos en su obediencia fueron parte de algo alucinante, porque como ya dijimos, Jesús está yendo a Jerusalén y tiene en mente ¿qué? El viernes, en la tarde, al mediodía, la cruz. Jesús tiene en mente la cruz cuando piensa en Jerusalén. Los discípulos tienen otra cosa en mente. La gente, la multitud que lo sigue a Jesús, tienen otra cosa en mente. Pero aún así, mira, Jesús iba a morir por los pecados de todo el mundo y en la cruz para darnos salvación en realidad. Era un plan alucinantemente grande, enorme, el mejor plan de todos los planes. Y los invita a los discípulos a ser parte de ese plan. Y los ha estado durante 3 años con ellos enseñándoles muchas cosas. Y ellos están siendo, nosotros desde ahora podemos ver cómo ellos fueron bendecidos al tener parte en algo tan grande. Pero ¿te das cuenta cómo no entendían nada? ¿O no entendían mucho? No está mal si no entiendes las cosas. Ya tengo viniendo a la iglesia 1 mes, 2 meses, 1 año, tengo 3 años y todavía no entiendo mucho. No te preocupes, no te preocupes. Ellos no entendían mucho tampoco, pero lo que sí tenemos que aprender y entender es que tenemos que obedecer a pesar de que no entendamos las cosas. Esa es la parte importante, obediencia. Ya habíamos descrito a cómo era un pollino. Lo retomamos, lo recordamos. ¿Cómo es un pollino? Un burrito joven. Un pollino, un burrito adolescente. Es salvaje, es salvaje. ¿Alguna vez ustedes se han ido a provincia, han intentado montar un pollino? ¿No? No lo intenten. No lo intenten. Porque ¿saben qué? Al pollino cuando está en proceso ya de llegar a la madurez como un burro, es un proceso de entrenamiento en realidad. Hay que amansarlo. Porque obviamente él no quiere que nadie lo monte. Dice, ¿y por qué te vas a montar? Es terco. Y es fuerte el pollino, es fuerte. Si tú te subes sin su permiso, digámoslo así, sin haber sido entrenado o amansado, te va a botar, pero en una. Y encima te va a buscar y te va a patear. Los pollinos, describiéndole cómo es un pollino, es salvaje, es inexperto, es tosco, todavía no está listo, no es muy útil en realidad. Cuando ya el burro llega a una adultez, se vuelve un instrumento muy valioso para la gente. Pero cuando es pollino, como dije hace rato, es un costo nada más, porque come y come y come y no hay beneficio. Por eso estaba amarrado, porque ¿qué creen que pasaría con ese pollino si estuviera suelto? Se aloca, se va y nunca más lo vuelven a ver. Se va. Por eso estaba bien amarrado. Y llega ahí los discípulos a desatarlo. El Señor lo necesita, dice. Y aquí he puesto una nota que dice, somos parecidos a ese pollino. Porque cuando digo que somos toscos,
somos sin experiencia, todavía no estamos listos, no somos muy útiles en realidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Así somos. Y es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor que Él nos desató. Yo no sé cómo te sientes el día de hoy y de repente tú dices, sí, yo reconozco que soy un pollino. Es decir, siento que no encajo. Y tal vez para ustedes los que son jóvenes o adolescentes, dices, siento que no encajo, siento que en la sociedad en la cual yo me muevo, yo no estoy a la altura y siento que me falta mucho. Y ese entorno que me rodea me quiere obligar a hacer otras cosas que yo no considero correctas, pero yo quiero encajar. Ya no quiero sentirme como un pollino sin experiencia, yo quiero tener la experiencia que tienen ellos. Y la sociedad en la que vives te está empujando, tus amigos del colegio, de lo que sea, te están empujando a hacer algo porque tú te sientes un inexperto, un pollinito. Mira, no te preocupes en ser un pollino. No hay nada malo en ser un pollino. Es parte del proceso. Es lo que nos toca en realidad en algún momento de nuestra vida. No intentes alinearte a lo que los demás hacen solamente por querer salir de esa situación. No hay problema con eso, porque mira lo que pasa con este burrito, con este pollino. No esperaron a que creciera, no esperaron a que madurara, no esperaron a que sea muy útil para recién incorporarlo en el plan del Señor. Ellos fueron y lo desataron. Pero vamos a seguir. Versículo del 7 al 10. Entonces, el título aquí es Un rey inusual. Un rey inusual. El primero fue una petición inusual, el segundo una respuesta inusual y ahora un rey inusual. Versículo 7. Llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. En otras palabras, la gente decía: pásame la J, pásame la E, pásame la S, ¿qué dice? Estaban ahí vitoreando a Jesús porque soñaban con ese gobernante que les iba a traer la libertad. Estaban eufóricos. Habían vivido en esclavitud de Roma o en el yugo romano por muchos años y por fin se veía una luz de esperanza. Pero si volteamos y si hacemos un zoom a ver qué está haciendo Jesús en esta escena, anota, mira, Lucas 19:41. Lucas 19:41. Lucas le hace un zoom al personaje de Jesús y nos da unos detalles importantes. Lucas 19:41 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, es la misma escena, cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Mientras todo el mundo estaba feliz, nuestros problemas se van a acabar, hosana en el cielo, Dios ha escuchado nuestras oraciones, ha enviado al libertador, al que nos va a liberar. ¿Jesús qué estaba haciendo? Preguntémonos por un segundo, ¿por qué estaba llorando Jesús? ¿Tenía miedo de la cruz? Porque el viernes la iba a pasar mal. ¿Por eso estaba llorando? Yo sí lloraría por eso. Yo sí estaría llorando, pero como loco. Pero no, Jesús no estaba llorando por eso. Sabía lo que le esperaba, pero él estaba llorando. ¿Saben por qué? Y si ustedes pueden leer Lucas 19:41, el resto de texto lo explica. Porque dice: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Jesús está diciendo: ustedes anhelan una paz, anhelan un futuro mejor, pero lo que no saben ustedes es que no hay futuro para ustedes. Jesús está llorando porque la mayoría de gente que está ahí en ese momento, emocionada por un futuro mejor, iba a morir pronto. Muy pronto, no había futuro para ellos. Unos años después, el Imperio Romano decidiría que Jerusalén era un problema. ¿Y saben qué? Va a mandar a uno de sus generales y la va a destruir por completo. La quema, ¡pum! Y Jesús dice en ese versículo 19:42: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos, no lo entiendes.
Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Iban a sitiar Jerusalén. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte. No tenían futuro. Estaban esperanzados y emocionados por un futuro que en realidad no tenían. Y Jesús estaba llorando por eso. Pensemos por un momento en nosotros. A veces damos por sentado de que el futuro está ahí, esperándonos. No sé, por alguna razón pensamos que vamos a vivir mucho. Y hacemos planes en nuestro futuro. Pero ¿saben qué? La verdad es que probablemente ese futuro no esté ahí para nosotros. Es verdad, la pandemia nos dejó esa lección. Que el futuro pueda que sí, como pueda que no. Entonces, si esa es una verdad y una realidad en nuestra vida, que el futuro en realidad es incierto, con mucha más razón, tenemos que, uno, apreciar nuestro presente y lo que tenemos, la gente que tenemos, la familia, los amigos, etcétera. Pero sobre todo, mi relación con Jesús. Jesús dijo también: solo yo sé los planes que tengo para ti, planes de contentamiento y no de calamidad, para que tengas un futuro lleno de esperanza. Él conoce los planes. Si vemos este cuadro que estamos describiendo, ¿quién sabía los planes sobre lo que iba a suceder? Jesús. Él sabe los planes que atañen a nuestra vida. Entonces, lo más sabio para nosotros es abrir el canal de comunicación con aquel que sí conoce nuestros planes, o que conoce los planes. Mantener un canal abierto lo más fluido posible. ¿Y qué significa eso? Tenemos que leer nuestra Biblia. Es una petición inusual. ¿Cómo voy a hablar con Dios, el creador del mundo, leyendo una Biblia? Esa es una petición inusual. Porque tengo que creer que en la sencillez de leer algo, Dios me va a hablar. Bueno, así es una petición inusual tal vez. Y es increíble cómo Dios te quiere hablar. Hebreos 11:1 dice, o Hebreos 1 dice, y después lo pueden revisar, dice: así Dios habló en los tiempos antiguos a través de los profetas. El día de hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Dios sigue hablando el día de hoy y lo hace a través de su Hijo. Lo hizo físicamente cuando estaba con los discípulos. Él les dijo: vayan a la tal aldea, ustedes vayan por acá, ustedes esto. Habló verbalmente. El día de hoy ya no lo hace porque se fue al cielo. Y Él prometió que iba a volver. Y estamos esperando eso. Va a volver. Pero no es que se quedó mudo, sino que nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que usa la palabra de Dios, usa la Biblia, usa la oración para comunicarse con nosotros. Asegurémonos de que tenemos los canales abiertos. Pero antes de hablar de un canal abierto, el canal abierto estaba entre Jesús y sus discípulos. Jesús los había llamado, tenían una relación personal ellos. Y tenemos que partir de ahí, de que en realidad nosotros en forma natural no tenemos esa relación personal. ¿Y saben por qué? Porque hemos pecado. Sí, yo no te conozco, pero sé que has pecado. No tengo que conocerte para saber que has pecado, porque sabes que todos pecamos. Y no es que mal de mucho, consuelo de ya, mejor no digo. Levante la mano aquel que ha pecado por lo menos una vez. Por lo menos una vez. Por favor, una vez, levántalo hasta los pies. ¿No? Hemos pecado, es la verdad. ¿Y qué significa pecar? Hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Si alguna vez has mentido, del color que tú quieras, es una mentira. Es una falta. Y asfaltado no es como te pasa la luz roja, te alcanza el policía y te da tu papeleta. ¿Cuánto es la papeleta de? Pagas tu papeleta y se acabó todo. Con el pecado es diferente, porque no podemos resarcir, solucionar, pagar la papeleta por ninguno de nuestros pecados. Ninguno. Y por eso que mira todos los pecados acumulados que tenemos, y aunque sea suficiente uno, hemos fallado a Dios y eso nos condena. Si morimos en la situación de pecadores, en la condición de culpables de haber roto la ley de Dios, somos culpables, la consecuencia de eso es
muerte eterna, es infierno. Así hayas cometido un solo pecado, te haces responsable de las consecuencias. Y por eso es que Jesucristo está entrando a Jerusalén para solucionar ese problema. Él iría a la muerte a la cruz, no por un asunto personal, por una penitencia que él tenía que pagar. No, él fue a la cruz para perdonar tus pecados y los míos, porque no podemos solucionar esa realidad. Y cuando él murió ahí, derramó su sangre, las últimas palabras que dijo fue: pagado está, saldado está, la cuenta está pagada. Él murió para perdonar nuestros pecados, para que seamos reconciliados de esa enemistad. Pero tú tienes que reconocer eso. Reconoce tu condición. Si tú eres consciente de que has pecado y que por lo tanto mereces la condena que está establecida para un pecador, reconoces eso y reconoces que en Jesucristo está la salvación, pídele perdón a Dios. Acepta esa salvación que Él provee para ti. Yo quiero acompañarte en una oración, haciendo una paréntesis antes de terminar. Si tú tienes esa convicción de que estás en falta delante de Dios, que has pecado y que necesitas de un Salvador, ora conmigo. Padre, yo reconozco, ni siquiera sabía cuán pecador era. Yo me consideraba una buena persona, porque no he matado, no he robado un banco, no he hecho cosas terribles, pero la verdad es que basta una mentira para la condenación eterna, Señor. Y qué bueno que hoy puedo escuchar la buena noticia de que tú has solucionado ese problema. Tu muerte en la cruz me perdona, me limpia y me pone en un estatus de perdonado, ya no de condenado. Yo necesito, Señor, y te pido esa salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No son palabras mágicas. Es tal vez una oración inusual, esperando que palabras tan sencillas pero honestas generen un cambio en mi destino final. Y la verdad que así lo es. Por fe creemos que así es. Muy bien, entonces ellos se acercaron a Jerusalén y Jesús estaba llorando, dice el texto. Ellos estaban felices mientras Jesús lloraba. Y miren qué pasó. Versículo 11, y con ese versículo terminamos. El título aquí es una agenda inusual. Una agenda inusual. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Y los discípulos: Señor, ¿y qué hago con el fajín que me había comprado para ministro de justicia? ¿Y qué hacemos con los escritorios nuevos que hemos comprado para establecer nuestro gobierno, Señor? Señor, yo ya le había pegado al soldado romano que está ahí. Todos tenían planes y Jesús llega al templo. Sí, imagínate la escena. Jesús entra a Jerusalén y todos: Hosana al rey que viene, y se dirige al palacio de gobierno, prácticamente al templo, y todos dicen: ya va a suceder, Señor, va a suceder nuestro futuro que nos espera. Jesús entra, recorre cada ambiente del templo, lo mira y dice: muchachos, ya es tarde, vámonos, mañana volvemos. Y los discípulos: ¿qué? ¿Eso es todo, Señor? Tienes un plan de gobierno un poco raro. Otra reflexión para nosotros: no podemos predecir a nuestro Señor. Y a veces queremos hacer eso. A veces nos adelantamos y pensamos que podemos predecirlo. Estamos en una situación difícil, etcétera. Tal vez una situación en la que hemos estado antes y sabemos cómo Dios nos rescató, y hacemos una parábola y hacemos un recálculo, actualizamos los datos y ya tenemos una idea de cómo el Señor nos va a socorrer esta vez. Y la verdad es que el Señor es impredecible. Y eso es bueno, porque el Señor nos va a sorprender, te va a sorprender. Yo no sé cómo va a ser contigo esta semana, pero mira, anota esto: aplicaciones y tareas. Como dije hace ratito, la relación que tenía de Jesús con sus discípulos era: vayan, caminen, encuentren, desaten, traigan. ¿Qué tienen en común todas esas palabras? ¿Qué son? Vayan, caminen, encuentren, desaten, traigan. Son verbos. Verbo significa acción. Nuestra relación con nuestro Señor, si queremos ser discípulos en entrenamiento, nuestra fe debe ser activa. No podemos venir a la iglesia simplemente decir: ay, qué bonito, ay, ahora voy a mirar con ojos diferentes a burritos.
Voy a leer Platero y yo. ¿Se acuerdan de esa historia antigua? Platero es esponjoso como la... No, soy el único creo que la leí. Esa no es la idea. La idea es exponernos a la palabra de Dios y convertirlo en acciones. Y aquí yo les doy algunas sugerencias. Primero, mejorar mi comunicación con el Señor. Mantener los canales abiertos de comunicación. ¿Y cómo lo puedes hacer? Lee el capítulo que hoy hemos estudiado, Marcos capítulo 11. Por lo menos léelo 3 veces durante esta semana. Y voy a preguntarles en el chat que tenemos en WhatsApp de devocional, voy a preguntar, haz check si ya leíste por lo menos 3 veces Marcos capítulo 11. Y si no estás en ese grupo, avísanos porque es muy fácil. De repente en la mesa de informes ahí te pueden dar la información para que seas parte de ese grupo. Leer 3 veces Marcos capítulo 11. Segundo, compartir con alguien lo que aprendiste hoy. Amigo, ¿me dijiste que fuiste a una iglesia este domingo? ¿En serio? ¿Escuché bien? ¿O esa es una discoteca nueva que se llama así? No, fui a una iglesia, me invitaron a una iglesia cristiana. ¿Y qué te pareció? Más o menos, las paredes eran negras, habían luces, había humo. Seguro que no era una discoteca. No, era una iglesia. ¿Y qué hicieron ahí en la iglesia? Bueno, hablaron sobre un burro. ¿Qué? ¿Sobre un burro? Sí, y lo peor es que yo me siento como, no, ni siquiera me siento como burro, pollino me siento. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres que te cuente? Ya, cuéntame, por favor, yo quiero saber esa historia. Comparte con alguien lo que aprendiste el día de hoy. Tienes material ahí para entrar, ¿ah? Otro, identifica a alguien que necesite ser desatado. Dijimos que el burrito estaba atado, sin futuro, sin esperanza, sin experiencia, no calificaba, era un gasto, no servía. Así éramos nosotros. Mira a tu alrededor cuando estés durante la semana, identifica a alguien que necesite ser desatado. Ora por esa persona y si puedes, invítalo a la iglesia. Invítalo. Y por último, memorizar Romanos 6:22. Memorizar Romanos 6:22. Y si te animas, puedes venir el sábado o el domingo aquí y recitarlo de memoria. Es un versículo que habla sobre la forma como el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Muy bien, vamos a terminar orando. Señor, gracias, porque es increíble, Señor, cuánto amaste a este burrito y las cosas hermosas que hiciste en la vida de este burrito. Su vida cambió prácticamente. Tenemos esperanza, Señor, porque nosotros nos sentimos muy parecidos. No tenemos experiencia, sentimos que no hemos avanzado mucho, pero hoy nos animas, mi Señor. Queremos mantener los canales de comunicación bien abiertos, Señor, y que nuestro futuro sí es importante, pero queremos que tú seas parte de nuestro futuro, o mejor dicho, nosotros ser parte de tus planes, Señor. Ayúdanos en eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.